Quiero hablarle en esta hora sobre una virtud más de la mente de Cristo y quiero hablarle precisamente sobre la prudencia de Cristo. La prudencia es una virtud de una mente como la de Cristo. Si nosotros queremos parecernos a Cristo y pensar como Cristo, en nosotros tiene que haber prudencia. Y mire que esto se necesita mucho el día de hoy. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, estamos viviendo tiempos tan peligrosos, que la verdad necesitamos ser gente prudente. De hecho, Jesús narró una parábola de las 10 vírgenes y se dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y nos da esa enseñanza precisamente para darnos a conocer y recordarnos la importancia de ser prudentes, principalmente para esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, analicemos en esta noche cómo habla la Biblia acerca de la prudencia. Hay varias palabras griegas que se traducen como prudencia o prudente en la Biblia. Una de ellas es la palabra nefaleos, que significa sobrio, prudente. Otra palabra es sofrón, que significa seguro o tener seguridad, sano de mente, ser una persona sana de mente. También significa ser una persona que se domina a sí mismo y significa ser una persona moderada en cuanto a opinión o pasiones. Vamos a mirar estas dos palabras en la palabra del Señor para que entendamos qué es realmente ser una persona prudente, ya que la prudencia es tan importante que es indispensable para los que somos siervos de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, la Biblia me dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Aquí está la palabra nefaleos. Cuando se habla de prudente, se está hablando de esa palabra griega que le acabo de mencionar, nefaleos. Y dice que es necesario que el obispo o el que quiera trabajar o encargarse de una iglesia sea irreprensible, sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, y dice que sea prudente. También me dice 1 Timoteo 3:2 en la versión de traducción actual: pero debe de ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos, y mire cómo describe aquí a la prudencia, y pensar 2 veces lo que va a hacer. Qué importantísimo es controlar todos nuestros deseos y pensar 2 veces lo que vamos a hacer. Se está describiendo a una persona prudente. Una persona prudente entonces es aquella persona que antes de hacer algo, antes de hablar algo, antes de reaccionar, primeramente lo piensa, de acuerdo a este versículo, 2 veces. Pensemos las cosas antes de hacerlas. Pensemos las cosas antes de hablarlas. Y cuando nosotros hagamos esto, entonces vamos a ser prudentes. Acuérdese que yo le he enseñado anteriormente que cuando hay tiempos de tribulación, cuando hay tiempos de angustia, cuando viene el dolor a nuestra vida, cuando viene la tristeza, cuando viene la tragedia, muchas veces hablamos imprudentemente. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de no cometer ese error. No lo vamos a cometer. Piense 2 veces lo que va a hacer antes de hacerlo. Tito capítulo 2, verso 2 también me dice
lo importante es que los que servimos al Señor seamos gente prudente. Y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y cuando se habla aquí de la palabra prudentes, aquí se está usando la segunda palabra que le mencioné al principio, que es la palabra sofrón. Entonces, la prudencia es indispensable para los que son siervos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la prudencia, escucha este punto, la prudencia le permite a Dios conferirnos autoridad. Si yo no soy una persona prudente, entonces Dios no va a conferirme autoridad. Y cuando se habla de la palabra conferir, no solamente se habla de compartir o de dar, se habla de compartir pero con confianza. Se habla de dar pero teniendo en esa persona plena confianza de que no va a usar esa autoridad para destrucción. Por eso Dios le dio al apóstol Pablo esa autoridad, porque él aprendió a ser una persona prudente. Y Pablo expresó y dijo que la autoridad que Dios le había dado no era precisamente para destruir, sino que era para edificar. Porque si pones en una persona imprudente autoridad, esa persona va a destruir, esa persona va a arruinar, esa persona no va a edificar. Y Dios quiere poner en su pueblo, en su iglesia, gente prudente que sirva de edificación. Por eso, para que Dios pueda darle autoridad a alguien, Dios tiene que ver en nosotros que somos personas prudentes, para que Él pueda darnos confianza de derramar en nosotros su autoridad. Le hago yo una pregunta a usted: ¿le gustaría tener autoridad de Dios? ¿Le gustaría tener autoridad de parte de Dios? Bueno, hágase este examen y diga: ¿soy una persona prudente? ¿Soy una persona que piensa dos veces antes de hablar? ¿Soy una persona que piensa dos veces antes de actuar, antes de hacer las cosas? Si no soy una persona prudente, entonces no soy un candidato para que Dios derrame o ponga sobre mí su autoridad. Es tan importante la prudencia. La prudencia prueba que usted es un discípulo, que yo soy un discípulo que está aprendiendo de Jesús su maestro, y entonces estamos queriendo ser semejantes a Él. Mateo 24:45 dice lo siguiente, Jesús hablando de esa autoridad que se le da a aquel que es prudente. Y dice Jesús: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y note, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de un siervo fiel y prudente, estamos hablando de un hombre seguro de sí mismo. Estamos hablando de un hombre que está sano de mente, que se domina a sí mismo, de una persona que es moderada en cuanto a opinión, en cuanto a sus emociones, en cuanto a su pasión. Cuando somos esta clase de persona, entonces Dios o el Señor nos puede poner sobre su casa. ¿Para qué? Para que nosotros demos el alimento a tiempo a la congregación. Cuando pienso en esto, amado hermano, y ahora que estoy yo aquí predicándole y compartiéndole a usted este alimento, digo: Señor, gracias, porque en realidad si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, la verdad quizá yo no pudiera estar aquí. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces en realidad no somos prudentes como Él quiere que seamos. En realidad a veces somos muy imprudentes. En realidad a veces no pensamos las cosas y nos dejamos llevar por la emoción, por la reacción del momento. Nos dejamos llevar por la pasión, por la necesidad que hay en nuestro corazón a veces. Y a veces hacemos cosas bien imprudentes. Y me estoy contando juntamente con usted. Pero gracias a Dios,
por su gracia y por su misericordia, que de alguna manera Él dijo y Él le plació en su corazón poner en este siervo de su autoridad. Y no porque sea el más prudente de todos los que estamos aquí, sino porque Él vio en mi corazón un corazón enseñable, un corazón que dice se puede enseñar, y un corazón que se puede enseñar entonces puede aprender prudencia. Y yo quiero aprender a ser más prudente. ¿Cuántos quieren aprender a ser más prudentes? Por eso estamos aquí en esta noche, para aprender a ser prudentes, así como el Señor Jesucristo demostró que Él era prudente. Entonces veamos, por favor, cómo Jesús demostró ser prudente al enfrentar la tentación. En Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10, nosotros encontramos ese relato bíblico que ya la mayoría de nosotros conocemos acerca de la tentación de Jesús. Y yo voy a ir a esos versículos para que veamos cómo Jesús nos muestra la prudencia que hay en Él. Nos muestra cómo Él era una persona segura de sí mismo. Nos muestra cómo Él era una persona sana de mente. Nos muestra que nada lo podía dominar o sacar del propósito que Dios le había mandado en esta tierra. Nos muestra que Jesús era una persona moderada en cuanto a sus emociones o pasiones. Él no se dejó engañar por el enemigo. El enemigo vino astutamente y trató de engañar a Jesús con 3 tentaciones muy conocidas, pero Jesús nos demuestra su prudencia. Y oiga lo que le voy a compartir. Si usted no aprende a ser prudente, si yo no aprendo a ser prudente, vamos a caer muy fácilmente en la tentación. ¿Oyó lo que le dije? Si usted y yo no aprendemos a ser prudentes, vamos a caer muy fácilmente a la tentación. Por eso el Señor está aquí mostrándonos en este relato bíblico cómo Él demostró ser prudente al enfrentar la tentación de Satanás. La tentación de Jesús es una clara muestra de su carácter prudente. Por lo tanto, miremos, por favor, de qué manera el Señor demostró su prudencia. Ahora escuche esto, por favor. Una persona no puede demostrar obediencia verdadera si no tiene la oportunidad de ser desobediente. Por lo tanto, una persona no puede demostrar prudencia verdadera si no tiene la oportunidad de ser imprudente. Y aquí la tentación precisamente fue una oportunidad que el enemigo le presentó a Jesús para que Él demostrara que es imprudente o demostrara desobediencia. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor nunca fue desobediente y nunca fue imprudente. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Así que analicemos juntos esta tentación de Jesús para mirar cómo Él, con su prudencia, y no solamente con el conocimiento de la palabra, sino con la obediencia a la palabra, pudo resistir al diablo en estas tentaciones. Mateo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por favor, abra su mente, abra su corazón para recibir algunos puntos que yo le voy a explicar de estos versículos. Porque muchas veces hemos leído estos versículos y a veces se nos escapa la riqueza que hay en ellos. Lo primero que le quiero mostrar ahí es que dice entonces Jesús. Cuando dice entonces Jesús, esta es una manera de enlazar el relato bíblico con lo que había pasado. ¿Qué había pasado instantes antes o momentos antes de este relato?
¿Alguien se acuerda qué había pasado antes de que Jesús fuera al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Alguien se acuerda qué había pasado? Había sido bautizado, se había abierto el cielo, se había escuchado una voz que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y no solamente eso había pasado, sino que había bajado precisamente la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre él en forma de paloma. Amén. Entonces había pasado algo precioso. Jesús había sido bautizado y había sido lleno por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿esto qué me enseña? Me enseña que la tentación a menudo viene después de un buen momento en nuestra vida espiritual o en nuestro ministerio. Esto es importantísimo. Después de un buen momento, o después de un gran milagro, o después de una gran victoria, o después de un gran momento en nuestra vida espiritual, puede venir una tentación, puede venir una lucha a nuestra vida o a nuestro ministerio. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Jesús. Estuvo en un momento de gloria, escuchó la voz del Padre, fue lleno con el Espíritu Santo, pero entonces dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora escuche bien esto. Jesús fue llevado ¿por quién al desierto? Por el Espíritu al desierto. Mire, algunas veces nosotros, porque hemos leído el Salmo 23, tenemos en la mente que el Espíritu de Dios nos va a guiar siempre junto a aguas de reposo, junto a pastos delicados, y nos va a pastorear. Tenemos en la mente, tenemos en nuestra memoria que el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a momentos agradables, a momentos de victoria, a momentos de gozo, a momentos de alegría, a momentos en los que nos vamos a sentir más que vencedores. Pero escúcheme bien, en esta ocasión nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios está guiando a Jesús a un lugar que no queremos nosotros visitar. Se llama desierto. ¿Cuántos de ustedes han planeado unas vacaciones en el desierto? ¿Cuántos han dicho: me voy a ir al desierto del Sahara a aventarme 3 semanas allí en medio de la arena y en medio de nada, donde no hay ni sombra ni agua? A ver, diga, para que le recojamos una ofrenda. Lo mandamos. Nadie. Sin embargo, mire lo que sucede. En ocasiones el Espíritu Santo nos va a conducir al desierto para una larga y difícil época de prueba, llena de situaciones difíciles y de situaciones que a veces ni siquiera vamos a entender. Y va a ser obra de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir estas cosas. Dios va a permitir estas cosas como lo permitió con Jesús. Después de un momento de gran alegría, después de un momento de milagros, después de un momento de escuchar la voz de Dios, ahora viene que el mismo Espíritu que descendió sobre él cuando se había bautizado, ese mismo Espíritu ahora se lo lleva al desierto. Pero escuche la razón: no era para que volviera a escuchar la voz del Padre, no era para que otra vez se sintiera él honrado con esa voz que se habló del cielo. No, era para ser tentado por el diablo. Quiero que note, por favor, eso. Esto me enseña que Satanás elige el momento preciso para atacarnos. Satanás elige el momento preciso para sus ataques. ¿Por qué? Porque Jesús no fue tentado en el templo. Jesús tampoco fue tentado cuando se estaba bautizando. Jesús tampoco fue tentado cuando estaba con sus padres. De acuerdo a la Escritura, el único registro bíblico que tenemos literalmente descrito al pie de la letra, uno de ellos es que Jesús fue tentado, escúcheme bien, en el desierto.
¿Esto qué me está enseñando? Me está enseñando que el diablo elige el momento preciso, como ya se lo dije, para sus ataques. ¿Por qué? Porque en el desierto, ¿cómo estaba Jesús? ¿Se acuerda? Dice que había ayunado ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Y dice que tenía hambre. Esto significa que estaba cansado, estaba solo, estaba solitario. Por lo tanto, él estaba muy vulnerable. Oiga, por favor, entienda esto. Satanás con frecuencia nos tienta cuando nosotros estamos más vulnerables. Lo voy a repetir. Satanás con frecuencia nos tienta cuando nosotros somos más vulnerables, cuando estamos cansados, cuando nos sentimos solos, cuando estamos en medio de una crisis, cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio de situaciones que no entendemos, cuando estamos enfrentando también, ¿por qué no decirlo?, decisiones importantes o decisiones que nos causan incertidumbre o nos causan duda, es cuando Satanás muchas veces aprovecha para atacarnos. Entonces, cuidado por favor cuando estemos en momentos de vulnerabilidad. Cuidado cuando estemos en momentos de crisis. Cuidado, ¿por qué? Porque es ahí cuando Satanás va a aprovechar y va a decir, se siente solita, se siente que no la quieren, se siente que a nadie le importa. Pues ahorita le paso por ahí uno de mis hijos para que la piropee, para que le diga esto, le baje el cielo, el sol y las estrellas y le diga tantas cosas. ¿Por qué? Porque se siente solita y que le demuestre que no está sola, que él la quiere y le puede dar muchas cosas y te desvíes del plan que Dios tiene para tu vida. Cuidado. Tengamos cuidado con esto. Cuando somos vulnerables es cuando Satanás puede atacarnos porque está conociendo que estamos en gran necesidad. Por eso, cuando el diablo lo miró así, dice el versículo 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note que el diablo está dándose cuenta de la vulnerabilidad de Jesús. Se está dando cuenta de la necesidad que tenía Jesús. Él estaba hambriento, 40 días sin comer alimento, sin probar alimento. Entonces el diablo ve esa necesidad, ve esa vulnerabilidad de Jesús y dice, voy a aprovechar esa necesidad y por ahí lo voy a atacar. Y entonces dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta tentación nos habla de una tentación, de una necesidad física. Cuidado, porque el diablo sabe cuando tenemos necesidades físicas. ¿Sí o no? ¿Me estás oyendo? El diablo sabe cuando usted tiene necesidad física. Y debe de tener cuidado entonces, porque él va a presentarle una puerta o una tentación para que usted pueda alimentar esa necesidad física, pero escúcheme bien, no de la manera correcta. Porque Jesús responde y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás es experto en atacarnos con la duda. Por eso le dice, si eres el Hijo de Dios, lo está poniendo en cierta manera como duda, pero al mismo tiempo le está atacando el orgullo a nuestro Señor Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás tan solito aquí? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no tienes ni para comer? Si eres el Hijo de Dios, mira cómo te encuentras. Quiero que note por favor esto.
Satanás es experto en atacarnos con la duda. Por eso es bien importante que cuando venga la duda a nosotros no perdamos la prudencia. Porque Jesús no perdió la prudencia. Y en todo momento, aunque Satanás había esperado el momento preciso para atacarlo, aunque Satanás le estaba atacando conforme a su necesidad física, aún así el Señor no fue imprudente a la hora de escuchar a Satanás y a la hora, mejor dicho, de contestarle a Satanás. ¿Por qué le digo esto? ¿Era pecado convertir las piedras en pan? Pregúntese, contéstese conmigo. El diablo le está diciendo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era pecado que Jesús convirtiera las piedras en pan? Entonces, ¿por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Tenía hambre. Era el Hijo de Dios. Tenía el poder para convertir las piedras en pan. Como Hijo de Dios, no tenía que estar pasando hambre. No tenía por qué estar pasando hambre. Y es lo que el diablo le está diciendo: ¿por qué estás pasando hambre? Eres un hijo de Dios. A veces así nos pasa a nosotros. El diablo nos mete duda. No que eres hijo de Dios, mira cómo te está yendo. No que eres hija de Dios y mira lo que te pasa. No que eres hija de Dios y mira cómo estás sola, estás solo. ¿Dónde está ese Dios que supuestamente te ama? ¿Dónde está ese Dios que supuestamente te cuida? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Dios en su prudencia, el Hijo de Dios en su prudencia, escúcheme bien, Él nunca por ningún motivo, en ningún momento dudó de que era hijo de Dios. Entonces Él no iba a permitir que el diablo le metiera duda en su mente. Usted no permita que el diablo le meta duda en su mente. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. No importa que a veces estemos en crisis, no importa que a veces venga dolor, no importa que a veces sucedan cosas que no entendemos, somos hijos de Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Pero debemos de tener cuidado que en medio de esa crisis no perdamos nosotros el control y seamos imprudentes. No era pecado convertir las piedras en pan. No era pecado. Lo que era malo era el motivo que le estaba buscando Satanás que él hiciera. ¿Sabes qué estaba buscando Satanás? Estaba buscando que Jesús le obedeciera. Eso es lo que estaba buscando, que Jesús le obedeciera. Y Jesús no había venido a obedecer al diablo. Jesús había venido ¿a qué? A hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre que está en el cielo. Por eso escuche bien esto: el hecho de que algo no sea malo no significa que sea lo mejor para nosotros en un determinado momento. Cuidado con esto. Lo repito, el hecho de que algo no sea malo no significa que sea lo mejor para nosotros en un determinado momento. Satanás a menudo nos persuade a realizar cosas aún inclusive buenas, pero por razones erróneas o en el momento indebido. Y usted y yo debemos de tener cuidado con estas tentaciones, porque si no vamos a cometer cosas imprudentes. Y eso es lo que Dios, o mejor dicho, Satanás quería, que nuestro Señor Jesucristo hiciera: que imprudentemente reaccionara, que imprudentemente respondiera y entonces le obedeciera a Él. Por lo tanto, hagamos las cosas a la manera de Dios. Satanás quiere que hagamos las cosas a su manera o a la nuestra. Cuando hacemos las cosas a la manera de Satanás o cuando hacemos las cosas a la manera nuestra, estamos demostrando que somos gente imprudente. ¿Quiere usted evitar ser imprudente? Haga las cosas a la manera de Dios. ¿Oyó? Porque a veces vamos a hacer cosas aparentemente buenas para nosotros, pero no van a ser lo mejor.
como lo que le estaba pidiendo Satanás a Jesús, que hiciera piedras en pan. No era nada malo, pero no era lo mejor. Entonces, por favor, hagamos las cosas a la manera de Dios. Cada vez que vayamos a hacer nosotros algo, pregúntese primero usted y diga: ¿es el Espíritu Santo el que me está guiando a hacer esto? ¿Me estoy dejando guiar por la voz del Espíritu Santo? ¿Me estoy dejando guiar por la palabra de Dios que está escrita? ¿Quién es el que me está guiando en estos pensamientos? ¿Quién es el que me está diciendo que yo haga esto? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es el espíritu del demonio? ¿O soy yo? ¿Quién es el que me está guiando? Cuando podamos discernir entre estas cosas, entonces nosotros vamos a evitar ser imprudentes y desviarnos del camino que Dios quiere que caminemos. Sigamos entonces analizando cómo Jesús demostró ser prudente en todo momento durante la tentación que el diablo le estaba presentando. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, note otra vez la misma fórmula: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Note por favor usted, como leímos en el versículo 7, que ahora ya no es una necesidad física, sino que es una necesidad emocional. La que Satanás identifica en Jesús, una necesidad emocional. Ya no es necesidad de pan, ahora es una necesidad de protección. Ahora es una necesidad de seguridad. Y eso es precisamente lo que a veces nosotros, Satanás sabe que necesitamos. Necesitamos seguridad emocional. Necesitamos nosotros protección. Necesitamos sentirnos seguros. Dígame una cosa, ¿a quién le gusta sentirse inseguro? ¿Inseguro? ¿A quién le gusta sentirse inseguro o insegura? ¿A quién le falta o nos gusta sentirnos protegidos? Amén. Y entonces el diablo aprovecha precisamente esa necesidad emocional de protección, de seguridad, y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, arrójate, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le responde y le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos dándonos cuenta que para que nosotros seamos prudentes, debemos aprender a no tentar a Dios. No tentemos a Dios, porque aquí Satanás en este relato está manipulando la palabra del Señor, porque la intención de Dios en su palabra, en el Salmo 91 principalmente, es mostrar la protección de Dios hacia su pueblo, que somos nosotros. Pero no nos está incitando a usar el poder de Dios en demostraciones sensacionales o tontas solamente para tentar a Dios. Es cierto que el ángel de Jehová va a acampar alrededor de nosotros y nos va a defender. Eso es cierto, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Es cierto que no se va a dormir el que nos guarda. Es cierto que
aunque viviéramos cosa mortífera, no nos hará daño, dice la Escritura. Es cierto que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es cierto, que Jehová pelea por nosotros y que ningún mal tocará nuestra morada. Esto es cierto. Pero el diablo es experto en hacernos creer que esto no es cierto. Y muchas veces él manipula la Escritura, y nosotros debemos de evitar el error de tentar a Dios. Yo no puedo pararme en la vía del tren y decir, el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que el Señor acampa a mi alrededor y no me va a pasar absolutamente nada. Ahí viene el tren, yo me le pongo enfrente en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? Adiós, el pastor Jorge va a quedar arrollado por el tren, ¿verdad? Yo no me puedo arrojar de un barco en alta mar y decir, el Señor me va a salvar porque Él es mi protector, y me arrojo en fe en medio del barco en el alta mar, ¿verdad? Y pensar que el Señor me va a salvar porque yo me arrojé pensando que Él me iba a salvar. Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio, que tiene que ver con la prudencia. Y es lo que estamos aquí nosotros dándonos cuenta. Es cierto que el Señor nos protege, pero Jesús fue prudente y no le hizo caso al diablo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Resistió la tentación y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tiente a Dios. Seamos prudentes. Si tenemos que cuidarnos, hay que cuidarnos. Mire qué pasó aquí en la pandemia, ¿verdad? Nos decían, por favor, cuídense, y por la mayoría nos tuvimos que cuidar. Cerramos la iglesia unas semanas por precaución también, siendo un poco prudentes, y gloria al Señor, reabrimos y seguimos siendo prudentes. ¿Sí o no? ¿Cuántos siguen siendo prudentes? Amén. Por ahí hay algunas manos. Algunos dijeron, pues ya me vacuno, tomaron esa decisión, gloria a Dios. Otros todavía no se vacunan. Estamos esperando que salga la vacuna Goya, que esa sí es la buena, porque si es Goya es bueno. Amén. Pero mientras eso sucede, nos estamos cuidando y estamos tratando de tener higiene y no estar con gente que no conocemos, en lugares donde no debemos estar, cerca de gente que está viviendo la vida loca. Soy prudente y usted es prudente, y no voy a tentar a Dios. Por último, escuche bien. Jesús enfrenta otra tentación, y escuche bien cómo Él demuestra nuevamente su prudencia. Dice el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No es necesidad física, tampoco es necesidad emocional. Ahora se está hablando de adoración. Por lo tanto, se está hablando de una necesidad espiritual que muchas veces el hombre la confunde tratando de satisfacerla con los bienes materiales. Y ya hemos enseñado mucho de ello. No hay bien material, no hay riqueza en este mundo que pueda llenar nuestro espíritu. Por lo tanto, el diablo viene y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si tú postrado
me adoras. Hablamos de una necesidad ahora espiritual, de una necesidad de adoración. ¿Cómo contesta Jesús? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, por favor, escuche bien esto. Mire cómo Dios o Jesús muestra su prudencia. Primero, no le obedeció al diablo cuando le dijo: convierte las piedras en pan. Segundo, no cae en la tentación de tentar al Padre arrojándose al vacío, creyendo, como dice la Escritura, que el Señor nos va a proteger aunque seamos imprudentes. No, si nosotros somos imprudentes, vamos a sufrir las consecuencias. Y no le vamos a echar la culpa a Dios. Dios, fallaste. No, Dios, no me cuidaste. Dios, falló tu palabra. No, el que falló fuimos nosotros. Me estoy explicando. Y ahora en esta tercera tentación, Jesús demuestra su prudencia. ¿Sabe cómo la demuestra? Demuestra la prudencia porque Jesús no se pone a discutir con el diablo sobre de quién era el mundo. ¿Se da cuenta de eso? Porque el diablo le dice: mira, todo esto, dice, le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Si Jesús no hubiese sido prudente, ¿sabes qué? Si hubiese enfrascado en una cuestión necia, en una plática necia, de las cuales a veces la Biblia dice que las evitemos, cuestiones necias, pláticas necias que no nos llevan a ningún lado. Jesús pudo haber dicho: oye, a ver qué te pasa. No, la tierra dices que es tuya, estás equivocado, es mía. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces escúcheme bien, el diablo viene y le dice: te voy a dar todo esto si tú me postras. Jesús, si hubiese sido imprudente, se hubiese empezado a discutir con el diablo y decirle: hey, espérate, si la tierra es mía, ¿por qué estás diciendo que es tuya? Y el diablo: no es mía, a mí me fue entregada. ¿Por qué? Porque se me dio a mí después de la desobediencia del hombre. Y hubiesen entrado ahí en una discusión. Pero escúchame bien, cuando tú estás seguro de lo que eres y de lo que tienes o de lo que es tuyo, no hay por qué entrar en discusiones necias. ¿Me expliqué? Jesús estaba seguro que era hijo de Dios. Jesús estaba seguro de lo que él tenía y de lo que él era. Por lo tanto, no era necesario entrar en una discusión necia. Evite discusiones necias. Usted sabe quién es en Cristo Jesús. Usted sabe lo que es suyo, amén. Usted sabe lo que usted tiene. Y no se ponga a discutir con los demás cuando los demás quieran discutirle sobre cosas que, esto es mío. No, usted sabe lo que usted tiene. Usted lo sabe. Jesús lo sabía. Por eso no quiso discutir con Satanás acerca de quién era el dueño de este mundo. En cambio, ¿qué hizo Jesús? Lo reprendió claramente y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, esta es la prudencia de Jesús. Así nosotros tenemos que aprender a ser. Porque si no aprendemos a ser prudentes como Jesús, nos vamos a meter en muchos problemas. ¿Se está dando cuenta de esto? Bien importante. Yo le voy a enseñar
dentro de 8 días, cómo aprender a ser prudentes, cómo aprender a hacer lo que Jesús hizo a la hora de que Satanás lo tentó para que él fuera imprudente, para que actuara o reaccionara de manera imprudente, para que dijera cosas imprudentes, para que hiciera cosas imprudentes. En todo momento el Señor Jesús se mantuvo prudente. Amén. ¿Quién de ustedes sabe qué es en Cristo Jesús? A ver, levante su mano. ¿Quién sabe qué es en Cristo Jesús? ¿Quién de ustedes sabe lo que tiene en Cristo Jesús? Amén. Entonces no dejemos que el diablo nos traiga duda. Seamos prudentes y no nos metamos en cuestiones necias, en discusiones vanas, porque si nos metemos en discusiones vanas, en discusiones necias, nos estamos nosotros dando a conocer como que también somos personas imprudentes. Controle sus emociones, controle su mente, controle sus palabras y sobre todo controle sus acciones.